Hola, yo soy Jordi Chila de la Universidad Luis Vargas Torres de Esmeralda de la Facultad de Ingeniería en Sistemas. Hoy le vengo a hablar sobre una exposición de la comunicación intercultural. Los contenidos de esta exposición van a basarse en 4 puntos que son nociones de cultura, definición de cultura, características principales de las culturas y elementos de las culturas. Noción de las culturas. Los primeros testimonios referentes a la cultura son descritos por los egipcios, realizados por un historiador griego, Heródotus, quien encontró que muchos casos de comportamiento de los egipcios parecían inusuales a los de los griegos. Julio César y Tácito describieron a las tribus germánicas y celtas en términos de peculiaridad que ellos percibían a través de sus ojos, mentes, aromas. En el siglo XV y en el siglo XVI los europeos entraron en contacto con poblaciones que vivieron en épocas históricas diferentes, en la cual su civilización extremadamente se dispersó o hubo una diversidad muy distinta a los que ellos conocían en un marco que es un concepto de cultura muy diferente a lo que surge. Gracias a las diversidades culturas que surgieron viene la definición de las culturas. La definición de las culturas siempre es un fenómeno colectivo. ¿Por qué? Porque al menos participantemente están comprometidos una o más personas que viven en el mismo ambiente social, que se representa en un lugar donde la cultura es aprendida. Después vienen las características de las principales culturas, que son la compartición, las normalidades, la integración, la estabilidad, que se pueden transmitir, complejidad, previsibilidad y la difusa. Comencemos con la partición. La cultura es típica, definitiva como un fenómeno colectivo que es compartido entre los miembros de una cultura. La normalidad es la característica que se relaciona con la compartición. La integración o funcionalidad es la interrelación de varios fenómenos en una cultura dada. Es conocida entre los antropólogos como integración. La integración, ¿qué es? Son elementos culturales de un sistema que dichos elementos forman, pueden ser vistos como funcionalidades de relación y lógicas. La estabilidad y posibilidad de cambiar es la cultura que normaliza o normalmente vista como una poseedora de estabilidad. Es así ya que las características culturales como valores, creencias y patrones de comportamiento no cambian drásticamente de la noche a la mañana. En otras palabras, las culturas son estables y no cambian en un abrir y cerrar de ojos. ¿Qué se pueden transmitir? La cultura femenina ha sido descrita como algo que se puede transmitir a individuos, ya sea sincrónicamente entre los individuos de generación en generación o diacrónicamente, que es una generación a la siguiente. También esta tiene complejidad, que la cultura de un gran grupo de personas es una estructura compleja que consiste en subcultura que se representa en diversidades. Previsibilidad. Dado que la cultura puede ser definida de muchas maneras, una de las diferentes es un concepto difuso cuya frontera no puede ser determinada de una manera que se obtenga como un concepto universal. Esto quiere decir que las culturas se adaptan a la situación cambiando el desarrollo económico. Esta es muchas veces acompañada por un cambio cultural predecible, aunque los cambios culturales son probablemente por complejidad de determinación del estatus económico, ya que en una nación que experimenta un crecimiento socioeconómico aumenta el significado de ingreso personal promedio. La no contrariabilidad, una de las preguntas más frecuentes concierne a la cultura, es qué es lo que hace diferente a la cultura. ¿Qué crea la cultura? Esta parte se enfoca generalmente en preguntar el origen de la cultura. Si una persona decidiría independientemente practicar o tener una rutina de X cultura. Para responder a esta pregunta se debe empezar por una observación interesante, que los individuos son prisioneros de una cultura heredada, dice, lo cual significa que las culturas que suceden de X personas son factores como el ambiente físico y económico, predominados como una población práctica que tiene una consecuencia no internacional, etc. Elementos culturales. De esta se desprende 2 puntos que sería símbolo y lenguaje. Símbolo. Cada cultura tiene su propio símbolo que muestra muchas reacciones y emociones. En cuanto a los símbolos no verbales, muchas veces son gestos, movimiento de mano, brazo, pierna o cualquier extremidad del cuerpo. Se pueden mostrar ideas o emociones. Sin embargo, podemos decir que estos varían dependiendo de la cultura
o dependiendo de la sociedad que nos encontremos actualmente. Elementos culturales. De estos elementos culturales vamos a hablar del lenguaje. El lenguaje puede ser hablado o escrito de alguna sociedad. Todavía no se desarrolla un lenguaje escrito y su forma de hacerse es entender mediante símbolos como pintura. No obstante, estos símbolos, que para algunos pueden ser considerados muy fuertes, para otros no significan nada, pueden ser interpretados de buena manera y compartirlo de la misma forma que se puede entender entre civilización. El lenguaje puede ser la clave de la comunicación dentro de las culturas. Los niños aprenden el lenguaje mediante símbolos y gestos como un apretón de mano o una observación. Bueno, eso era todo. Yo soy Jordi Chila Vilés de la Universidad Luis Vargas Torre de Esmeralda de la Facultad de Ingeniería, primer ciclo. Espero que le haya gustado y hasta la próxima.